Listo, buenos días con todas, con todos. Ya estamos a 3 semanas de terminar las clases, a 4 o 5 semanas de terminar el semestre. Entonces, por favor, utilicen bien su tiempo. Recuerden que se piensa o se quiere tomar, ¿no?, el último examen el jueves 8, ¿no es cierto? Entonces ya está agendado hace algún tiempo, desde la semana anterior, ¿no? Se les avisó que queremos terminar antes de que comiencen ustedes los exámenes para que se concentren en sus otras materias. Y bueno, en el caso de que tengan que ir a supletorios, también se planifiquen en sus estudios y en sus actividades, ¿no? Listo, entonces ya hemos visto método de la flexibilidad para armaduras y para vigas continuas. Hemos visto método de la rigidez ya para vigas. Creo que no es necesario realizar algún ejercicio adicional. El procedimiento es el mismo, los detalles más importantes ya se han topado en los ejercicios anteriores. Y lo único que se puede hacer en los deberes o en los exámenes es cambiar condiciones de borde, cambiar condiciones de cargas, pero de ahí el procedimiento es el mismo, ¿no es cierto? Listo, pero todavía nos falta ver en el método de la rigidez cómo nosotros resolvemos armaduras. Esa es la clase de hoy. Esperemos que se logre terminar esa clase. Y nos quedarían todavía una semana y media, bueno, dos semanas más, ¿no? Terminando esta semana nos quedan 2 semanas más en las que yo espero ver los últimos temas que son generalmente no se los alcanza a ver por cuestión de tiempo, pero el semestre anterior sí alcanzamos a ver un tema que se llama la flexión asimétrica. Yo quisiera llegar hasta la flexión asimétrica bueno, para el examen del 8 de septiembre sería incluida hasta ese tema. Iría método de la flexibilidad, método de la rigidez y flexión asimétrica. Esos serían los 3 temas que me gustaría abarcar en ese examen, ¿no? Hay un tema adicional que es el flujo de corte. Veamos si alcanzamos a ver ese tema. No quisiera incluirlo en el examen, así lo veamos, pero ojalá alcancemos a revisar esa temática que es un poquito avanzado. Ya hemos visto un montón de temas, no sé. Veamos si es que alcanzamos a ver ese último tema. Nunca lo he alcanzado a dictar, pero ojalá con ustedes lo logremos. Listo, entonces, antes de comenzar, solo un dato importante así como para que tengan en mente. De aquí en adelante a mí me gustaría que ustedes utilicen el método de la rigidez. Es el más, como yo les mencionaba, el más robusto, el más versátil, el más sencillo de sistematizar. Ahora hay cursos que ustedes van a seguir tomando adelante, no solo cursos en pregrado, sino cursos en posgrado. Y muchas veces en esos cursos ustedes tienen que resolver ejercicios académicos. Y bueno, es bueno conocer el método de la flexibilidad, es bueno conocer el método de la rigidez y saber bien cuándo utilizar el uno o el otro. Cuando les toque hacer algún cálculo a mano por alguna razón académica. Ya en la vida profesional rara vez se hace un cálculo a mano, ya tenemos los programas, ¿no? Si hacemos un buen ingreso de datos, obtenemos las acciones correctas, pero en la parte académica siempre estamos los profesores buscando que ustedes desarrollen bien la parte de conceptos fundamentales, ¿no? No importa que ya sean expertos manejando software, que sean expertos manejando algún método, sino que más bien ustedes tengan un dominio de los conceptos fundamentales. Todo lo que ustedes vayan a hacer a futuro, mejor dicho, todo lo que nosotros como ingenieros civiles vayamos a desarrollar nuevo a futuro,
va a salir de esos conceptos fundamentales. Todo ¿cómo le saben llamar? El conocimiento nuevo. Hay muchas cosas que no sabemos todavía. Entonces, todo el conocimiento nuevo que se vaya a generar, que ustedes vayan a generar en el futuro, parte de esos conceptos fundamentales. O sea, si nos limitamos únicamente a entender el método, muy bien, vamos a llegar hasta un punto en donde vamos a dominar el método, pero siempre hay algo más por aprender, algo que no se conoce, y para seguir desarrollando el conocimiento se deben dominar esos conceptos fundamentales, todo parte de ahí, ¿ya? Entonces vamos a hacer ahorita una pequeña, digámoslo así, no práctica, pero vamos a pensar un poquito. Pensemos en la siguiente estructura. No sé si alguien ya alguien vino a preguntarme sobre esto. No sé si me ayudaron ya haciendo el posteo en la plataforma. Pero bueno, si no, en este momento ya lo vamos a resolver. ¿De acuerdo? Digamos que no resolver, pero al menos a pensarle, ¿no? Tenemos una carga P aquí, tenemos una carga P acá. Listo. Entonces, en este caso, a mí me interesaría saber cuántas, ¿cómo se llama? Cuántas redundantes tenemos y cuántos grados de libertad. ¿Ya? En este caso, y vamos a un caso más, vamos al siguiente caso, sería, pensemos una, pensemos en esta de acá. Es una armadura, la que vamos a resolver el día de hoy. Pongámosle unas condiciones adicionales. Aquí un apoyo móvil y una carga P. Aquí también quiero conocer las redundantes y quiero conocer los grados de libertad. Entonces, ¿quién se anima? ¿Quién se anima en la primera a indicarnos cuántos grados de libertad tenemos y cuántas redundantes? Redundantes. ¿Quién quiere decir las redundantes? Una redundante. Creo que todos estamos de acuerdo con que es una redundante, ¿no es cierto? Ahora, grados de libertad. 3 grados de libertad. ¿Cuáles serían? En el volar hay 2. ¿Ya? Siempre apoyo ahí. Ya, entonces aquí solo vamos a mencionarlos aquí. Muy bien, aquí tenemos ¿qué tipo de grado de libertad es aquí? Aquí tenemos una rotación y acá me está diciendo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de grado de libertad tenemos aquí? Desplazamiento vertical, ¿no es cierto? Y una rotación. Entonces aquí tenemos un total de 3 grados de libertad, ¿ya? Ahora vamos en el caso de la armadura de acá. Piénsenle un poquito y díganme cuántas incógnitas tenemos.
Ya, ¿cuántas redundantes tenemos? Ya tenemos el número de redundantes. Anímense nomás, no hay problema si nos equivocamos. A ver, alguien que nos confirme el número de redundantes. Dos. Si alguien no llegó a dos, podemos explicarle, pero son dos, ¿no? Y ahora, grados de libertad. ¿Cuál sería el grado de libertad? Aquí. ¿Qué desplazamiento sería? Vertical, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un grado de libertad, ¿ya? Entonces, hablemos un poquito de que yo mencioné, ¿no?, al inicio de la clase, de aquí en adelante traten de usar el método de la rigidez. Muy bien, traten de usar el método de la rigidez en estructuras de varios grados de libertad. Pero cuando tenemos pocos grados de libertad y pocas redundantes, hay que elegir cuál es el más corto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, el ejercicio, llamémosle el ejercicio número 1, si yo lo resuelvo por el método de la rigidez, yo voy a tener matrices de hasta 3×3, ¿no? Que lo vuelve más complicado. Si yo lo resuelvo por el método de la flexibilidad, voy a tener únicamente una incógnita. Entonces se vuelve muy sencillo este primer ejercicio resolverlo por el método de la flexibilidad. ¿Sí está clara esa parte, no es cierto? Ahora veamos en el otro caso. En el otro caso tenemos que si hago por el método de la flexibilidad, en el ejercicio 2, llamémoslo así, en el ejercicio 2, si yo lo hago por el método de la flexibilidad, denme un segundo. Ya. Listo. Entonces, en el otro caso, si nosotros lo hacemos por el método de la flexibilidad, vamos a tener que, tenemos dos redundantes, entonces vamos a tener sistemas de 2×2, ¿no es cierto? La matriz de rigidez, la matriz de flexibilidad va a ser de 2×2. En cambio, si nosotros lo resolvemos por el método de la rigidez, únicamente vamos a tener un incógnito. Entonces el segundo ejercicio sería recomendable resolverlo por el método de la rigidez, por eficiencia en su tiempo, ¿de acuerdo? Eso sería para comenzar nuestra clase. Tal vez alguna duda en esta parte. Perdón, ¿repita? Porque son dos redundantes en el de la armadura, Y entonces recordemos cómo calculamos las redundantes en nuestras armaduras. Nosotros tenemos las reacciones que desconocemos. Por ejemplo, aquí tenemos estos apoyos, por cada uno de estos apoyos desconocemos dos reacciones. Entonces tenemos 2, 4, 6 reacciones. Este apoyo desconocemos únicamente una reacción, entonces tenemos 7. Aparte de eso, nosotros desconocemos las acciones en las barras. 8, 9, 10. 10 incógnitas en total, ¿ya? Entonces, ¿cuántas ecuaciones disponemos? En este caso estamos hablando de una armadura plana. En futuros cursos yo sé que van a comenzar a desarrollar armaduras en 3 dimensiones. Ahí es otro cálculo, hay más incógnitas, hay más ecuaciones. En este caso, por cada punto nosotros tenemos 2 ecuaciones. Podemos hacer sumatorio de fuerzas en X y sumatorio de fuerzas en Y. ¿Cuántos puntos tenemos? Tenemos el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. 4 puntos, 2 ecuaciones por cada uno de esos puntos, tenemos 8 ecuaciones. Y 10 incógnitas nos dan 2 redundantes. Ya. Listo. ¿Alguna duda adicional con esto? Si no, díganos. ¿Y con los grados de libertad? Eso sería el apoyo móvil. Uh-huh. ¿Y cuál es?
Ya, muy bien. Entonces aquí nos pregunta, ustedes, Leslie. Ya, Leslie nos pregunta. ¿Cuál es el grado de libertad aquí? Bueno, cuando tenemos el apoyo móvil, tal vez aquí no estuvo muy claro, el apoyo móvil siempre tiene que estar indicado si es que es dónde va a estar fijo el apoyo móvil, dónde no va a tener desplazamiento. En este caso, este apoyo móvil únicamente tiene desplazamiento vertical. Entonces, ese es el único que desconocemos. Pero en los libros ustedes tranquilamente pueden encontrar un apoyo móvil inclinado, ¿no? No hemos hecho un ejercicio de eso, ni quiero complicarles mucho. No les vamos a poner eso tampoco en la prueba, pero puede haber un apoyo móvil inclinado. ¿Ya? Si tenemos un apoyo móvil inclinado, ¿cuántos grados de libertad tenemos? ¿Cuántos grados de libertad tenemos? La verdad es que puede ser 1 o puede ser 2. Ajá, este punto, ¿qué desplazamientos puede tener? Este punto puede moverse en esta línea de acción, ¿no es cierto? En esta línea de acción puede moverse. Entonces, usted en realidad le puede considerar como 2 grados de libertad, porque si es esta línea de acción, debe ser un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. Pero el desplazamiento en X es función del desplazamiento en Y. Entonces, en realidad es solo 1 grado de libertad. No ha cambiado el número de grados de libertad que se tiene. ¿Sí está entendido eso? Porque nosotros conocemos la relación entre horizontal y vertical. No nos metamos en ese caso de los apoyos inclinados. Entendamos en este momento bien el método. Ya va a haber cursos futuros en donde se les va a poner más condiciones, más complejidad, más número de elementos, apoyos inclinados, todas esas cosas, ¿no? Pero en general se va a mantener, es 1 grado de libertad. Es 1 grado de libertad el de este caso. ¿Por qué? Porque es cierto que este punto se va a mover X y Y, ¿no es cierto? Se va a mover en esta línea de acción X y Y. Pero yo conozco la relación entre el X y conozco la relación entre el Y. ¿Por qué conozco la dirección del desplazamiento? ¿Ya? Entonces, si yo conozco la relación entre X y Y, en realidad solo desconozco un desplazamiento. Díganos. ¿Por qué era un grado de libertad de la armadura? Díganos de nuevo. ¿Por qué era un grado de libertad de la armadura? ¿Por qué era 1 grado de libertad? ¿Cuántos desplazamientos desconoce? ¿Ya? Ya, muy buena pregunta. No me acuerdo su nombre. ¿Me hace acuerdo su nombre? Daniel. Ya, Daniel nos dice, profe, pero en cada apoyo hay rotaciones, ¿no es cierto? Ya, ahora las rotaciones, muy buena pregunta. Las rotaciones, si usted conoce el desplazamiento, digamos de este punto, si usted conoce el desplazamiento de este punto, digamos, yo qué sé, tenemos esto un ratito, hay 2 explicaciones. La una es que le vamos a mover a este punto por acá, así se deformó la armadura, y me dice, bueno, yo quiero conocer este ángulo, me dice Daniel. Ese ángulo usted lo puede conocer a partir de estos desplazamientos. Si usted conoce el desplazamiento en X y en Y, usted puede calcular este ángulo, ¿no es cierto? Porque tiene la componente en Y y tiene la componente en X de este ángulo. Entonces no es una incógnita. Pero tampoco nos interesa en armadura las rotaciones. Porque las rotaciones, ¿para qué las necesitamos? Necesitamos para problemas de flexión. Las rotaciones en un elemento, este elemento rotó, pero se ha mantenido recto, ¿no es cierto?
no tiene flexión el elemento de la armadura. Recuerden eso bien, que les quede bien claro que en el elemento armadura, estos trabajan únicamente de forma axial. Entonces, como trabajan de forma axial, lo único que me interesa es el desplazamiento en X y en Y de los extremos. No, no existe una flexión en el elemento, no me interesa las rotaciones en los extremos. ¿Ya? ¿Está claro eso? Entonces, cuando trabajan en armaduras, únicamente, acuérdense, esos elementos trabajan a deformaciones axiales. ¿De acuerdo? Listo, ahora sí, vamos avanzando. ¿Por qué no viene nadie más? Ya. Entonces ahora vamos a ver método de la rigidez aplicado a armaduras. ¿Ya? Método de la rigidez aplicado a armaduras. Bueno, ustedes ya conocen el método de la rigidez. ¿Cuál vendría a ser la ecuación fundamental que nosotros no tenemos que aprendernos de memoria, sino que más bien tenemos que saber de dónde salen? Entonces, primerito decimos, yo tengo un sistema real. Entonces, las acciones de mi sistema real, en donde en los grados de libertad debe ser igual a las acciones en un sistema fijo, que son correspondientes a los grados de libertad y que se deben a cargas externas reales, ¿no es cierto? Esto tenemos que sumarle a la influencia de otro sistema, ¿no es cierto? Un sistema que tiene igual un sistema fijo, pero que este sistema tiene desplazamientos unitarios. Entonces, en el sistema fijo, cuando le damos desplazamientos unitarios, lo que encontramos son coeficientes de rigidez. Ahora, esos coeficientes de rigidez que están escalados a la unidad, se los multiplica por los verdaderos desplazamientos, ¿tac? Y encontramos que el sistema número 1 más nuestro sistema número 2 nos tiene que dar el sistema real. ¿Ya? Esa es la ecuación que nosotros debemos resolver. Ahora, en el caso de las armaduras, es el mismo procedimiento, es la misma ecuación. Ahora únicamente tenemos que identificar, bueno, en armaduras, ¿qué son estas acciones externas, reales? ¿Qué son estas acciones en el sistema fijo debido a cargas? ¿Y cómo encontramos los coeficientes de rigidez? ¿De acuerdo? Eso es lo único que tenemos que entenderle enfocado ahora a armaduras. Todo lo anterior fue a vigas. ¿Ya? En vigas había que los grados de libertad podían ser desplazamientos o rotaciones, ¿no es cierto? En este caso, nuestros grados de libertad únicamente van a ser desplazamientos. Muy bien, comencemos con el ejercicio. A ver, un poquito más pequeño esto. Ya. Entonces vamos a pensar en la siguiente armadura. Ya, esta armadura va a tener las siguientes dimensiones. Esta es una longitud L,
Y aquí vamos a tener una longitud L y una longitud L. ¿De acuerdo? Ahora, aquí vamos a tener una carga P. Listo, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar en esta estructura, vamos a ver cuáles son los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? Entonces comencemos identificando el desplazamiento desconocido. Eso es importantísimo. Si nos equivocamos en esta parte, ya el resto está mal, ¿no? Listo, entonces hablemos del desplazamiento desconocido. ¿Cuántos desplazamientos desconocidos tenemos en esa armadura? ¿Desconocemos el de los apoyos? No, ¿no es cierto? Son desplazamientos cero. ¿Desconocemos desplazamientos aquí en el punto de arriba? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuántos de esos desplazamientos desconocemos? Dos. Muy bien. De acuerdo, desconocemos dos. Ustedes deciden dónde va a ser su sentido positivo, si quieren por convención de todo el curso y por facilidad mía de calificar, pero en realidad ustedes pueden tomar cualquier dirección. Vamos a tomarle como que el sentido positivo es hacia arriba y el sentido positivo es hacia la derecha, ¿de acuerdo? Desplazamiento 1 y desplazamiento 2. En este punto está muy bien que ustedes hayan dicho 2. Sin embargo, estamos en un ejercicio académico de pensar un poquito más y decir, bueno, es más, ustedes pueden resolver con estos 2 grados de libertad y la respuesta les va a salir la misma. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos damos cuenta que es una armadura simétrica, ¿no? Vamos a indicar que tenemos la misma longitud hacia la izquierda, la misma longitud hacia la derecha, los mismos apoyos en la izquierda, los mismos apoyos en la derecha. Vamos a decir que la sección de las barras son idénticas. Entonces, ¿qué podemos concluir de nuestro desplazamiento 2? ¿Va a haber algún desplazamiento en 2 o va a ser 0? 0, ¿no es cierto? Entonces ya conocemos una de las respuestas por simetría. Ahora, si les ponemos un ejercicio que no tiene simetría, obviamente es 2 grados de libertad. Pero en este punto, por ganar tiempo en su deber, en sus exámenes, en la clase, vamos a resolverle con 1 grado de libertad. Es decir, este de acá le podemos descartar. No está mal que hayan elegido. Es más, ustedes pueden calcular con los 2 grados de libertad y la respuesta final les va a salir que este desplazamiento 2 es 0. Va a salir un desplazamiento de 0. ¿De acuerdo? Les dejo eso para que ustedes practiquen y verifiquen. No tienen que volverlo a resolver aquí en el cuaderno, pero vean cuál sería el procedimiento si ustedes consideran los 2 grados de libertad como práctica personal, a ver si logran que este de aquí se vuelva 0. ¿No es cierto? Es una práctica para ustedes. Listo, entonces tenemos un desplazamiento desconocido. Pregunta, ¿qué pasa si el área, la sección transversal de la barra de la izquierda es diferente a la sección transversal de la barra de la derecha? ¿Sigue siendo simétrico? Ya deja de ser simétrico. Ya vamos a tener un desplazamiento horizontal. Así tengamos solo carga vertical, se va a tener un desplazamiento horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, tengan en mente esa parte, ¿no? Muy bien. Entonces primero teníamos el cálculo del desplazamiento desconocido, la identificación de cuáles son nuestros desplazamientos desconocidos. Ahora no lo pongamos como número. Ahora vamos a ver a entender un poquito de cuáles son las acciones de empotramiento en un elemento tipo barra. Ya vimos en las deducciones, en algunas de las deducciones que ya hicimos en las clases anteriores. Entonces solo recordemos esta parte. Aquí pongamos
Cálculo de acciones de empotramiento. Cálculo de acciones de empotramiento para elementos de una armadura. Ya, entonces vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar que tenemos un elemento armadura inclinado. ¿Ya? No necesariamente tiene que estar horizontal, puede estar inclinado. Y a ese elemento armadura lo que nosotros le vamos a hacer es fijarle con estos empotramientos y decimos qué pasa si nosotros le alargamos axialmente. Acuérdense que esto únicamente implica una deformación axial. Le damos este alargamiento axial. Este es el alargamiento y esta es la longitud original. Para nosotros lograr ese alargamiento tenemos que aplicar una carga, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nosotros necesitamos aplicar estas cargas. Para acá y para acá. ¿Qué valor deben tener esas fuerzas? De las deducciones que nosotros tuvimos previamente, sabemos que la rigidez axial de una barra es AE sobre L. Rigidez axial, ¿qué quiere decir? La fuerza necesaria para dar un desplazamiento unitario. Esa es la rigidez axial, AE sobre L. Si yo quiero que la barra se desplace una cantidad de 1, debe ser AE sobre L. Ahora, ¿cuál es el verdadero desplazamiento de esta barra? Es delta. Entonces, es AE sobre L por delta. Esa es la verdadera fuerza que necesitamos aplicar. Lo mismo acá, AE sobre L por delta. Y eso es lo único que tienen que saber de armaduras. Ahora, claro, viene una pequeña dificultad que es nuestros desplazamientos por facilidad van a ser horizontales y verticales. Debemos tener un sistema de solución. Generalmente es el sistema ortogonal X y Y. Desplazamientos en X, desplazamientos en Y. Entonces, los desplazamientos que van a tener ese punto, esa barra, no va a ser necesariamente alineado a la barra, ¿no es cierto? Va a ser un desplazamiento hacia la izquierda o va a ser un desplazamiento hacia la derecha, o va a ser una combinación de los dos. Entonces, en este momento tenemos que entender cuáles son las fuerzas que se producen en la barra debido a un desplazamiento a la izquierda y cuáles son las fuerzas que se producen en la barra debido a un desplazamiento hacia arriba, o en sentido horizontal en un caso y en sentido vertical el otro. Entonces, comencemos con, pongámosle aquí un título que sea acciones de empotramiento debido a desplazamientos horizontales, ¿no? Pongámoslo así. Ya, entonces vamos a pensar en nuestra barra inclinada. Esta es nuestra barra original. Y ahora decimos, bueno, ¿qué pasa si... bueno, aquí le vamos a tener
fijo este de acá. ¿Qué pasa si nosotros le damos un desplazamiento unitario hacia arriba? Es decir, este desplazamiento le vamos a llamar un desplazamiento 1. Ya le vamos a dar un desplazamiento vertical. Primerito, nosotros tenemos que saber cuál va a ser el ángulo original de nuestra barra. Este es un ángulo alfa. Y una vez que se ha producido el desplazamiento, dibujémosle a nuestra barra con el desplazamiento. Pongámosle un color rojo a la barra ya desplazada. Esa es la nueva ubicación de la barra, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, aquí viene una simplificación. Me acuerdo que esto mencionábamos bastante al inicio del semestre. Seguro no se acuerdan, pero decíamos que los desplazamientos en el análisis que nosotros hacemos de estructuras consideramos que son desplazamientos muy pequeños, ¿no es cierto? Entonces, como son desplazamientos muy pequeños, igual las rotaciones son muy pequeñas, desplazamientos y rotaciones muy pequeños. Entonces, a pesar de que nosotros tenemos que, geométricamente se ha visto que aquí hay un ángulo diferente a alfa, fíjense. Este ángulo es diferente a alfa, ¿no es cierto? Estrictamente es diferente a alfa, pero debido a la simplificación que nosotros hacemos en teoría de estructuras, de que estamos trabajando con desplazamientos muy pequeños, ese giro de ahí ha sido tan pequeño que esa variación es tan pequeña que vamos a considerar que es igual. Entonces este de acá también es alfa. ¿Ya? Dicho eso, pensemos ahora en que nos interesa saber cuál es la longitud que se ha elongado su barra. Entonces, para eso, lo mejor que podemos hacer es trazar una perpendicular aquí. ¿No es cierto? Trazamos una perpendicular y esta perpendicular está indicando que esta longitud desde aquí hasta acá es igual a la longitud original, ¿no es cierto? Desde aquí hasta acá, esta longitud es igual a nuestra longitud original. Es cierto que esta es una hipotenusa y este es un cateto, que en la estricta geometría no son iguales, pero en teoría de estructuras la hipotenusa es igual al cateto, ¿ya? Entonces tenemos giros pequeños, desplazamientos pequeños, por ende esta longitud va a ser igual a la longitud original. Entonces lo único que nos interesaría saber es esta cantidad de aquí a acá. Esto es lo que se ha alargado mi barra. Esta longitud de aquí a acá es la elongación de mi barra. Si yo conozco la elongación de mi barra y yo conozco la rigidez axial de mi barra, yo conozco cuál es la fuerza requerida para dar esa elongación. Entonces, por geometría, nosotros vamos a identificar lo siguiente, que ya, ¿a cuánto equivale este ángulo de aquí? Por geometría, ¿qué valor tiene? Alfa, ¿no es cierto? Para los que no le ven todavía, piénsenle de la siguiente manera. Usted está trazando una perpendicular a esta línea. Entonces, esta línea perpendicular está tomando la inclinación de esta línea, ¿ya? Ahora, acá tenemos otra perpendicular. Esta línea de acá está tomando la perpendicular
de esta otra línea, ¿no es cierto? Entonces, esta línea tomó la dirección de esta, y esta otra línea tomó la dirección de esta otra de acá. Entonces, si este es alfa, este ángulo de acá es alfa, que se ha tomado en otra ubicación, ¿no es cierto? En otra dirección, pero este es el ángulo alfa. Es por geometría. Piénsenle un poquito, pero básense en las perpendiculares. Aquí tras esta perpendicular, tomo esta inclinación. Acá tras esta otra perpendicular, tomo esta inclinación. Entonces, ¿cuál es la inclinación que estoy tomando? Este ángulo y este ángulo. Lo mismo acá. Estas dos son alfa. ¿De acuerdo? Ya por geometría. Entonces, cuando nosotros tenemos un desplazamiento unitario hacia arriba, la elongación que va a tener su barra va a ser igual a este ángulo de este lado del triángulo. Entonces pensemos que aquí tenemos un triángulo. Este triángulo de aquí es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo en donde ustedes conocen el ángulo, que es alfa, y ustedes conocen la hipotenusa del ángulo. Entonces, este valor de aquí va a ser igual a el seno por la hipotenusa, ¿no es cierto? Este cateto de acá va a ser igual al seno de alfa, y eso multiplicado por la hipotenusa. ¿Ya? Muy bien, ese es en el caso en que tenemos desplazamientos verticales. Ahora, yo sé la elongación de mi barra, pero recuerden que en armaduras nosotros vamos a trabajar con un sistema de coordenadas horizontal y vertical. Entonces, tener una fuerza, pongamos aquí, ¿cuál es la fuerza requerida para producir ese desplazamiento? La fuerza requerida para producir ese desplazamiento, copiémosle acá para que no se nos llene de datos. Voy a copiar esta parte en donde ya solo voy a poner cuál es la fuerza requerida para hacer ese desplazamiento. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a llenar de fuerzas, ¿no es cierto? Entonces la fuerza requerida para producir ese desplazamiento es una fuerza axial alineada a la barra, ¿no es cierto? De igual forma se va a tener una reacción de igual sentido, de igual magnitud y sentido opuesto. Ahora, si yo conozco la rigidez axial de la barra, la rigidez axial de la barra es AE sobre L, y yo conozco el desplazamiento de esa barra, entonces yo conozco cuál es la fuerza. La fuerza real es la rigidez axial multiplicada por el desplazamiento real de la barra, que sería 1 por seno de alfa, le vamos a dejar como seno de alfa. Ya, para esa fuerza yo necesito una reacción idéntica en el lado opuesto. E sobre L, seno de alfa. ¿Estamos de acuerdo con esta explicación que se ha dado en este momento? Es lo mismo que tenemos arriba, ¿no es cierto? La rigidez axial es AE sobre L y la barra tiene un desplazamiento delta. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la barra? Es AE sobre L por delta. En este caso ya no es delta, ya conocemos el valor de delta. El valor de delta hemos encontrado que ha sido 1 por seno de alfa. Ese es el valor de delta. Esto es solo para cuando tenemos desplazamientos hacia arriba, desplazamientos verticales hacia arriba. Ahora, lo que les decía era que esta fuerza de aquí, esta fuerza es una fuerza de empotramiento, ¿no? Le estamos dando un desplazamiento unitario y consideramos que está empotrado después de dar este desplazamiento unitario. Ahora, esa fuerza E sobre el seno de alfa es una fuerza que no es ni en X ni en Y, sino que es una fuerza inclinada. Y para nuestra solución, para facilidad de nuestra solución, necesitamos descomponer esa fuerza en una componente en X y una componente en Y. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, necesitamos conocer esta componente en Y y necesitamos conocer esta componente en X. Y
Y lo único que necesitamos incluir adicional a esto es entender que este ángulo de acá, ¿qué valor tendría? Recuerden que este alfa de aquí es el mismo alfa de acá. Entonces esta es la misma inclinación, ¿no es cierto? Esta es una inclinación alfa. Si esto es alfa, este ángulo de aquí también es alfa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya, entonces si conocemos el ángulo, en realidad estamos conociendo cuál es la relación entre el componente X y el componente Y. Entonces nuevamente esta es una hipotenusa y queremos encontrar los catetos. ¿Ya? Esta es la hipotenusa y queremos encontrar el valor del cateto horizontal y del cateto vertical. Entonces nuestro cateto horizontal vendría a ser esta sería la hipotenusa por el coseno y esta sería la hipotenusa por el seno, ¿no es cierto? Entonces nos queda, pongámosle con el color que es, E sobre L seno de alfa, esa es la hipotenusa y eso multiplicado por el coseno de alfa. Y la de acá es AE sobre L seno de alfa, esa es la hipotenusa y multiplicado por el seno de alfa. Entonces nos queda seno de alfa cuadrado. ¿Ya? Revísenle un poquito esta parte, piénsenle un poquito, si hay alguna duda, este es el momento de preguntar. En conclusión, no tienen que hacer todo este análisis cada vez que vayan a resolver armaduras. Ustedes tienen que acordarse, ¿qué pasa cuando yo doy un desplazamiento hacia arriba o vertical? Primerito, que mi fuerza axial va a ser igual a E sobre L seno de alfa. Esa es su fuerza axial. Y lo siguiente es que tienen que descomponerle a esa fuerza axial en la componente horizontal y la componente vertical. Es decir, la vertical va a ser siempre AE sobre L seno cuadrado de alfa y la horizontal va a ser siempre AE sobre L seno de alfa coseno de alfa cuando tienen un desplazamiento hacia arriba. Esas son las fuerzas que van a estar actuando en su barra. Necesitamos recordar únicamente las componentes. ¿Ya? ¿Alguna duda con esa parte? Entonces aquí lo único que estamos haciendo es una deducción de cuáles serían las acciones de empotramiento cuando tenemos un desplazamiento vertical. Ahora vamos a ver las mismas acciones de empotramiento cuando tenemos un desplazamiento horizontal. Entonces vamos a hacer ahora acciones de empotramiento debido a desplazamientos horizontales. Copiemos esto. Perdón. ¿Por qué no me corrigen? Aquí estoy poniendo al revés. Debido a desplazamientos verticales. Todo el mundo puso horizontales. Ya. Ahora sí vamos a hacer para desplazamientos horizontales. Muy bien, borremos esta parte. Y ahora nosotros vamos a darle un desplazamiento horizontal y este desplazamiento horizontal va a tener una magnitud unitaria. ¿Qué pasa si le doy un desplazamiento unitario en sentido horizontal? Dibujemos cómo nos queda la barra. La barra quedaría de esta manera. ¿Ya? Nuevamente planteamos lo que ya conocemos, es decir,
nosotros conocemos, por la geometría de la estructura, conocemos el ángulo alfa, ¿no es cierto? Porque conocemos la distancia horizontal y vertical de la barra. Conocemos la distancia, la componente horizontal y la componente vertical. Y también sabemos que este giro de acá es un giro pequeñito, entonces la nueva posición donde quede nuestra barra va a ser igual alfa, que es un desplazamiento pequeñito. Ahora queremos conocer cuál es el alargamiento. Entonces, para conocer cuál es el alargamiento, lo que vamos a hacer es trazar una perpendicular aquí, ¿no es cierto? Si yo trazo una perpendicular ahí, voy a conocer cuánto se alargó mi barra debido a un desplazamiento horizontal igual a 1. ¿Cuánto se alargó mi barra? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Miren, aquí es bueno identificar cuál es el ángulo alfa. Este vendría a ser nuestro ángulo alfa. ¿Por qué? Tenemos dos líneas paralelas, ¿no es cierto? Esta y esta, alternos internos. Este es alterno interno. Entonces este ángulo de aquí es alfa. Esta línea es paralela a la de acá. Esta línea inclinada me genera ángulos alternos internos. Alfa igual a alfa. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ahora ya sabemos cuál es la elongación. Dibujemos aquí la elongación. Podemos calcular ese valor. Esta es la elongación de mi barra. Entonces la elongación de mi barra vendría a ser igual ¿a qué? A la hipotenusa por el coseno del ángulo, por geometría. Entonces esto vendría a ser hipotenusa por el coseno del ángulo. Esa es la elongación cuando nosotros tenemos un desplazamiento unitario hacia la derecha. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a identificar cuáles son las fuerzas debido a esos desplazamientos. Hagamos una gráfica abajo. Muy bien, entonces sabemos que se necesita primero una fuerza axial que está alineada a la barra. Y para esa fuerza axial alineada a la barra hay una reacción idéntica en sentido opuesto. Esa fuerza de ahí tiene un valor de igual a la rigidez axial, E sobre L, multiplicado por el delta. ¿Cuál es el delta? Es 1 coseno de alfa. Entonces nos queda coseno de alfa. Coseno de alfa es nuestro delta, ¿no es cierto? 1 por coseno de alfa es nuestro delta. Es coseno de alfa. Y ahora lo único que nos falta hacer es encontrar las componentes, que sería la componente horizontal y que sería la componente vertical. Para encontrar estas componentes tenemos que identificar bien cuál es el ángulo. Entonces aquí, por ejemplo, tranquilamente por ángulos opuestos por el vértice, sabemos que este ángulo de aquí es alfa. ¿Ya? Y ahora conocemos el valor de la hipotenusa y del ángulo, entonces podemos encontrar las componentes. Es hipotenusa, que sería AE sobre L coseno de alfa. Es la hipotenusa multiplicada por el, en este caso sería por el coseno de alfa, ¿no es cierto? Es el cateto adyacente, entonces es por el coseno de alfa. Entonces nos queda coseno cuadrado, mientras que la de arriba vendría a ser la hipotenusa AE sobre L coseno de alfa, y yo quiero encontrar el cateto opuesto, entonces es por el seno de alfa. Entonces lo único que tienen que ustedes entender y saberse es estas acciones. Aquí está la deducción de las acciones, pero estas son las que ustedes tienen que saber. Pueden hacer alguna fórmula mnemotécnica, por ejemplo, cuando son desplazamientos verticales,
es referente al seno. Cuando son desplazamientos horizontales es referente al coseno. Por ejemplo, desplazamiento vertical, yo sé que la fuerza axial alineada a la barra es rigidez axial por seno de alfa. En el otro caso es, si doy un desplazamiento horizontal, es la fuerza axial alineada a la barra es rigidez axial a E sobre L por coseno de alfa. Y de ahí lo único que tienen que encontrar es las componentes, la de aquí y la de acá, sabiendo que este de acá es el ángulo alfa en el un caso, y en el otro caso también que este de acá es el ángulo alfa. Y listo. Eso es lo único que hay que saber. Si doy un desplazamiento vertical hacia arriba, la fuerza axial es AE sobre L seno de alfa. Si doy un desplazamiento horizontal del punto, la fuerza axial es AE sobre L coseno de alfa. Es lo único que tienen que saber. Y de ahí, obviamente, descomponer las fuerzas horizontal y vertical. ¿Alguna duda con esta parte? Si no, para avanzar. Dejémosla ahí para que terminen de copiar bien. Pero creo que está completamente explicado, ¿no es cierto? E sobre L coseno de alfa. Esta explicación también está en el libro de Giri Weaver. Si tienen alguna duda, quieren revisar algo adicional, está ahí en el libro para que ustedes lo revisen por su cuenta. ¿De acuerdo? ¿Podemos avanzar? Muy bien. Muy bien, entonces dicha esta explicación, ahora sí vamos a comenzar con la solución de nuestro ejercicio. Ya sabemos, esto es lo único nuevo en la parte de el método de la rigidez, pero ya está explicado para el caso de armaduras. Entonces, una vez que ya tenemos conocimiento de esto, anotemos nuevamente nuestra fórmula. Decimos que AD es igual a ADL más rigidez por desplazamientos. Entonces vamos encontrando términos por término. ¿Ya? Entonces comencemos encontrando AD. Entonces, ¿de cuánto va a ser nuestro AD? Dijimos que íbamos a considerar únicamente un grado de libertad. Entonces, ¿de cuánto va a ser nuestro vector AD? De 1, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser igual a un valor que vamos a analizarlo en este momento. Copiemos la gráfica de arriba. O mejor dicho, trabajemos con esta gráfica. Ese grado de libertad de 1, ¿qué son las AD? Son acciones externas que son correspondientes a los grados de libertad, ¿no es cierto? AD es una acción externa correspondiente a los grados de libertad. Tengo grado de libertad 1. ¿Existe alguna acción externa correspondiente al grado de libertad 1? Sí, ¿no es cierto? Es esta carga P. Esta carga P es correspondiente al grado de libertad 1, es externa, es en la estructura real. Entonces, AD ha sido igual a P, ¿positivo o negativo? Positivo, porque está en el mismo sentido que yo consideré positivo mi grado de libertad. Si esta sube, si esta es una fuerza hacia arriba y este es un desplazamiento hacia arriba, entonces es P positivo. ¿Ya? Entonces esto de aquí ya le vamos a ir avanzando un poquito más rápido porque ustedes ya conocen los términos. Muy bien. Encontramos AD. Vamos a encontrar ahora ADL. Ya. Entonces la pregunta es, ¿qué es ADL? ¿Alguien quiere indicarnos qué es ADL? Sale de la... Díganos, Daniel. Ya, está bien, un poquito en desorden, pero está bien. Son acciones ¿en dónde? En la estructura fija. ¿Debido a qué?
A cargas reales. ¿Y dónde los medimos? En los grados de libertad, ¿no es cierto? Los medimos en los grados de libertad. Listo. Ahora viene la pregunta. ¿Tenemos cargas en los elementos? No, ¿no es cierto? Entonces nuestro ADL vendría a ser 0. ¿Existe alguna carga en el elemento? No, ¿no es cierto? No existe ninguna carga que nosotros hayamos puesto en el elemento. Pero en el caso de armaduras hay algunos ejercicios que consideran el peso propio de la barra. La barra tiene un peso propio, ¿no es cierto? Entonces ese sería el único, esa sería la única carga, digamos, real que está distribuida en el elemento. Las otras cargas que se tienen en armaduras son en los nudos, en los extremos. Entonces esas cargas que están en los extremos no producen este ADL. Entonces, el momento que ustedes tengan un ejercicio de este tipo, el problema les va a decir, consideren el peso propio del elemento o no consideren el peso propio del elemento. Cuando ustedes consideran el peso propio del elemento, es la solución que vamos a hacer en este momento. Cuando ustedes no consideran el peso propio del elemento, que también es válido, el vector ADL es 0. ¿Ya? Entonces aquí anotemos. Sin considerar el peso propio, ADL es igual a 0. Y ahora, considerando el peso propio, ADL es igual a, y ahí sí tenemos que calcular como nosotros conocemos. Entonces, voy a copiar la gráfica de arriba. Ahí está. ¿Ya? En este caso, fijamos la estructura. ¿Cómo hacemos el empotramiento de la estructura? En este caso no nos interesan las rotaciones, ¿no es cierto? La forma de fijar una armadura es con un apoyo simple. ¿Ya? Esta es mi estructura fija. Entonces tengo mi estructura fija. ¿Y cuál es la carga? La carga sería la carga externa que está actuando sobre mis barras, es el peso propio. ¿Ya? Entonces en este caso podemos poner el peso propio de la barra. En el un caso, en el otro caso. Y aquí también tiene peso propio, ¿no? Este sería considerando el peso propio. Peguémosle un poquito más acá para acordarnos que este es el caso de considerando el peso propio. Ya. Esas son las cargas que están actuando. Ahora esas cargas, a nosotros nos interesa encontrar el ADL, ¿no es cierto? Pongámosle con este color. Este va a ser nuestro ADL. En este caso sería ADL 1 porque es correspondiente al grado de libertad 1. No hay ADL 2 porque no hay grado de libertad 2. ¿Ya? Tenemos nuestro ADL 1. Muy bien, ahora, debido a esas cargas que hemos colocado, dibujemos cuáles son las acciones de empotramiento debido a esas cargas uniformemente distribuidas. Nuevamente tenemos la estructura fija y vamos a dibujar las cargas uniformemente distribuidas que tenemos en la izquierda, por ejemplo.
¿Cuál sería la reacción de esta barra? Tendríamos una reacción vertical. No tenemos reacciones horizontales, ¿no es cierto? No hay reacciones horizontales, porque únicamente tenemos cargas verticales. Tengo esta reacción en el lado de la izquierda, tengo esta reacción en el lado de la derecha y tengo estas reacciones en la barra del medio. ¿Hay alguna duda con respecto a esas reacciones? Ya vamos a ver el valor, pero al menos con el sentido. Esta es la carga real en la estructura fija. Fíjense que le acabamos de fijar. Cuando tenemos armaduras no necesitamos colocar un empotramiento, necesitamos únicamente un apoyo fijo. Tenemos la carga uniformemente distribuida y uniformemente distribuida, correspondiente al peso propio. Entonces, debido a esa carga, nosotros vamos a tener una reacción aquí y acá en la barra de la izquierda, aquí y acá en la barra de la derecha, y hacia arriba en la barra central. Ahora, ¿cómo encontramos el peso total? El peso total de la barra vendría a ser W por la longitud de la barra. El W vamos a considerarle como la carga distribuida del peso propio. Ya, esa es nuestra carga W. Y la multiplicamos por la longitud de nuestra barra. Tenemos la carga total y esa va a la mitad a un lado y la mitad al otro lado. O sea, nada de complicado en este cálculo. Veamos cuál es la longitud de nuestra barra. Es esta longitud de acá. La longitud del cateto es L. Nos va a quedar raíz de 2L. Esa es la longitud de nuestra barra. Sabemos que la carga uniformemente distribuida del peso propio es W. Le multiplicamos por la longitud, tenemos ya la fuerza total que está yendo hacia abajo. Entonces la reacción van a ser dos fuerzas iguales que contrarresten a esa fuerza original. La fuerza original es W por la longitud. Y eso le dividimos para 2. Entonces nos va a quedar W por la longitud. Y esto dividido para 2, ¿no es cierto? Igual acá. W raíz de 2L dividido para 2. Lo mismo para el de la izquierda. W raíz de 2L dividido para 2 y W raíz de 2L dividido para 2. Ahora, ¿qué pasa en la barra del centro? La barra del centro tiene una longitud de L. Entonces vendría a ser W por L dividido para 2 y W por L dividido para 2. ¿Existe alguna duda con respecto a estas acciones? Siempre va a ser la carga por la longitud para 2. El peso propio de la barra. Si les dicen que no consideren el peso propio de la barra, ADL es 0. Porque no tenemos ninguna de estas reacciones, ¿no es cierto? Pero en el caso de que les digan consideren el peso propio de la barra, hay que incluir esas fuerzas adicionales. ¿Existe alguna duda con respecto a esa parte? ¿No? Entonces avancemos. Entonces vamos a calcular nuestro ADL. ¿Y en qué consiste el ADL, no es cierto? Dice, es esta fuerza que está, esta reacción que está en este punto, es el ADL. Es correspondiente al grado de libertad y se debe a estas reacciones de aquí. ¿Ya? Entonces, este ADL viene a ser igual a la sumatoria de todas las acciones que tenemos en este punto. Entonces sería esta acción de aquí, más esta de acá, más esta de acá, que son correspondientes, es decir, que son en sentido vertical. ¿Ya? Entonces colocamos eso, nos quedaría el ADL1. ADL1 vendría a ser W raíz de 2L para 2 más WL para 2 más W raíz de 2L para 2. Y nuestra ADL, simplificándole un poco, nos va a quedar
WL 1 más 2 raíz de 2 dividido para 2. Si quieren le ponen el número exacto ahí, si no le pueden trabajar un poco con fracciones como lo hemos planteado en este momento. Y ese es nuestro ADL, considerando el peso propio. Ujú. ¿Perdón? No es peso total de la barra. W es el peso total sobre la longitud. Consideramos el peso de la barra como tal. W por L es el peso total de la barra. Sí, sí, exactamente. Tengan cuidado, ¿no? Que aquí estamos trabajando con relaciones de L y L. Si les ponemos unas relaciones diferentes, pues obviamente estos valores cambian, ¿no? La longitud va a cambiar, por ende el peso total, como dice Jordan, va a cambiar. ¿Listo? ¿Alguna duda con esta parte? Estas fuerzas de aquí, por ejemplo. Esta de aquí es W por L. En este caso, la L de la izquierda es igual a la L de la derecha. Las longitudes es distintas. Exactamente. Usted acuérdese cómo calcula esto. Esto es la carga distribuida por la longitud. La longitud que usted calcula. Aquí nos salió que era raíz de 2L. Yo que sé, sale 3/4 de L, la longitud total. Si usted le toma, como quien dice, esta L de aquí, ¿no es cierto? Y yo que sé, hay alguna barra más pequeña que tenga la longitud de 3/4 de L, sería 3/4 de L. Yo que sé, este de acá puede ser el doble de longitud, 2L. Entonces 2L por el peso distribuido, la carga distribuida. Siempre carga por longitud para 2, siempre. Ya, como están empotradas, siempre va a ser carga por longitud para 2, siempre. ¿De acuerdo? Vamos avanzando. Ya tenemos AD, tenemos ADL. Ahora vamos a encontrar la rigidez. Entonces, para eso fue la primera parte de nuestra explicación. Pues vamos a encontrar ahora la rigidez. Ya, entonces fíjense que siempre utilizamos la estructura empotrada. Vamos a tener esto. Copy. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es desplazamiento 1 igual a 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer que este punto de acá suba la unidad. Y dibujamos nuestra barra. Dibujémosla en el lado de la izquierda mejor. Nuevamente tenemos la estructura empotrada, la estructura fija, y ahora vamos a encontrar los coeficientes de rigidez. Para eso, ¿qué hacemos? Damos desplazamientos unitarios en los grados de libertad. Nuestro grado de libertad es únicamente 1, entonces vamos a darle un desplazamiento unitario hacia arriba de 1. Y nos quedaría la siguiente estructura deformada. Siempre es bueno dibujarle a la estructura. Ya, esto está por aquí.
Listo. Entonces, qué es la... Oh, sí, dibujamos en el otro lado también. Le damos un desplazamiento unitario. Este es el desplazamiento unitario que le acabamos de dar. Esto vale 1. Vamos a darle el mismo desplazamiento unitario acá. 1. Y las barras son estas de aquí, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué vendría a ser esta? Aquí hay una fuerza en sentido vertical que es correspondiente al grado de libertad 1. Entonces, ¿qué vendría a ser eso? Debido a un desplazamiento unitario de 1. Entonces, esto vendría a ser a mi coeficiente de rigidez en el grado de libertad 1, debido a un desplazamiento unitario en 1. Ese 1, 1. Ya recuerden que en este caso tenemos que nuestras coeficientes de rigidez no son momentos, sino que en este caso son fuerzas verticales y fuerzas horizontales. Fuerza horizontal ya sabemos que no tenemos que considerarla, únicamente vamos a tomar la fuerza vertical. Ya, entonces ahora esta fuerza de 1 en 1 tenemos que ver cómo la calculamos, y esa se calcula en función de las acciones en la estructura fija, que es la de acá, debido a este desplazamiento unitario. Vamos a dibujar esas acciones, ¿de acuerdo? Alguien que nos quiera decir cuánto valdría. Aquí vamos a tener primero una fuerza. Debería ponerle aquí en la esquina, ¿no? Pero voy a ponerle un poquito para acá para que sea fácil de ver. Esa es la fuerza que yo requiero en sentido vertical y esta es la fuerza que requiero en sentido horizontal. En el otro lado, esta es la fuerza que requiero en sentido vertical y esta es la fuerza que requiere en sentido horizontal. ¿No es cierto? Para la barra de la izquierda y la barra de la derecha. Ahora, para la barra central, aquí voy a dibujar la única fuerza que requiero en la barra central, que sería esta. Comencemos con la de la barra central. ¿Cuál sería esta fuerza de la barra central? Rigidez axial, AE sobre L. Y sé cuál es el desplazamiento en sentido vertical, 1. Entonces, AE sobre L por 1. La otra forma de llegar a eso es... bueno, dejémosle por el momento ahí. Ya vamos a dar una explicación adicional. Listo. Vamos a ver ahora las acciones verticales debido a la barra de la izquierda y la barra de la derecha. Yo sé que el ángulo original de esta barra es de 45 grados y el de esta es de 45 grados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculábamos cuando dábamos un desplazamiento vertical hacia arriba? ¿Cuál era la componente vertical? La componente vertical era AE sobre L por seno cuadrado del ángulo, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar eso. La rigidez axial es AE sobre L. ¿Cuánto vale el L de esa barra? Raíz de 2 de L, ¿no es cierto? Esa es la rigidez axial. Y eso le vamos a multiplicar por seno cuadrado del ángulo de la inclinación original que tenía la barra, que era de 45. Seno cuadrado de 45. ¿Estamos de acuerdo con esa parte? Déjenme ver si es que le escribo un poquito mejor, que se nos llenó de datos ahí. AE sobre L es la rigidez axial y tenemos seno cuadrado de 45.
Para el otro lado, ¿qué sería? Lo mismo, ¿no es cierto? AE sobre L, sabemos que L vale raíz de 2L. Y eso por seno cuadrado de 45. Anotemos estas dos de aquí, o al menos mencionemos cuál sería el valor de esta fuerza que está aplicada acá, horizontal. ¿Qué es lo que sabemos de la fuerza horizontal de la izquierda y la fuerza horizontal de la derecha? Que son las mismas, entonces se van a eliminar. Igual no tenemos grado de libertad ahí, pero como ustedes están practicando, vamos a poner los valores. Esta de aquí, ¿qué valor sería? AE sobre L, entonces AE sobre raíz de 2L, y eso multiplicado por seno de 45 coseno de 45. Y lo mismo la otra componente horizontal. Estas son las fuerzas que ustedes deben conocer. Muy bien, entonces vamos a encontrar nuestra S11, que es el único coeficiente de rigidez que necesitamos en este caso. El S11 va a ser igual a AE sobre raíz de 2L seno cuadrado de 45, positivo o negativo. El de la izquierda, positivo, ¿no es cierto? Todos son positivos porque todos van hacia arriba. Más AE sobre L por 1. Solo para entenderle un poquito mejor de dónde también puede venir este de acá. Fíjense que es... ¿cuál es el ángulo de esta barra con respecto a la horizontal? Es 90, ¿no? Entonces también podemos encontrar como AE sobre L, porque tiene una longitud de L, por el seno de 90, que sale lo mismo, ¿no? Que es este desplazamiento unitario que ya sabíamos. El desplazamiento unitario de esta barra era 1, puede ser AE sobre L por 1, o pueden encontrarlo a partir también del ángulo de esta barra con respecto a la horizontal, que es 90. Da lo mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos avanzando. Esto es más AE sobre L más AE sobre raíz de 2L por seno cuadrado de 45. S11 va a ser igual a, sumando todo eso, me ayudan a verificar, yo tengo que es AE sobre L 2 más raíz de 2 sobre 2. Listo, entonces ya tenemos todos los componentes de nuestra solución. El AD ya lo tenemos, el ADL ya lo tenemos, la rigidez ya la tenemos y nos falta el desplazamiento. Entonces de aquí lo que hacemos es desplazamiento es igual a rigidez a la menos 1 por AD menos ADL. Ustedes van a ver que primero, bueno, no tenemos valores numéricos. Vamos a anotar aquí el valor literal que sale, pero reemplazando ya un valor de W, un valor de L, un valor de P, se simplifica mucho y sale un solo valor, ¿no es cierto? Aquí va a salir una expresión en función de W, de L, de P y de E, que es la siguiente. Debería salir menos L sobre AE. Eso multiplicado por, aquí tengo menos 2 más 3 raíz de 2, esto por WL, que es la parte de la carga distribuida, menos 4 menos 2 raíz de 2, esto multiplicado por P, que es debido a la carga externa, y todo esto dividido para 2.
Bueno, eso, como les digo, reemplazando unos valores de W y de L, se simplifica bastante. La otra que también podemos hacer es dejar, como siempre hemos estado haciendo en los deberes, y planeo seguir haciéndolo para los deberes y para los exámenes, poner la W en función de P y de L, de tal manera que todo nos haga en función de P y de L, ya que no nos haga esta expresión tan un poquito fea que está, ¿no? Muy bien, ese es el D. Ahora, hasta aquí, esta parte de aquí no va en la prueba del día jueves, pero esto va en el examen, ¿no? Del día 8. Cálculo de armaduras por método de la rigidez. Va en el examen del día 8. Muy bien, tenemos los desplazamientos. ¿Qué es lo que ya conocemos? Que si nosotros conocemos los desplazamientos, podemos encontrar las acciones, podemos encontrar las reacciones, lo que nosotros queramos. Entonces, veamos cómo se calcularían las acciones y las reacciones para este ejercicio. Entonces vamos ahora a encontrar acciones de miembro en la armadura. Ya, entonces para las acciones de miembro en la armadura, nuevamente nosotros tenemos que definir qué acciones queremos conocer y dónde las queremos conocer, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Tenemos nuestra estructura. Ya. Tenemos nuestra carga P. Y yo voy a considerar las siguientes acciones de miembro. Voy a considerar una fuerza axial para el miembro 1, entonces le voy a llamar la acción de miembro 1. Una fuerza axial, acción de miembro 2, y una fuerza axial, acción de miembro 3. Esas son las tres acciones que yo quiero conocer, que serían las acciones en el extremo de la barra. Las he puesto en sentido positivo. Ese sería el sentido positivo porque están produciendo tensión, ¿no es cierto? Esas acciones de que están produciendo tensión. Aquí tengan un poco de cuidado. Cuando nosotros utilizamos el método de la flexibilidad, nosotros hablamos de acciones internas, ¿ya? En este caso, fíjense que estamos considerando estas acciones de miembro. Estas acciones de miembro que vendrían a ser estaríamos hablando de una caso en tensión o un caso en compresión para el ejercicio que estamos resolviendo en este momento. En el caso de vigas, nosotros sacábamos los momentos y veíamos si es que el momento, primero, si es que coincidía con el sentido que habíamos asumido positivo, sentido. Y después que ya identificábamos el sentido, lo que hacíamos era ver si ese momento, con ese sentido, nos producía una tensión o una compresión en la viga, en la fibra superior o inferior, ¿no es cierto? Si nos producía tensión en la fibra inferior era positivo, si nos producía tensión en la fibra inferior era negativo. Entonces en este caso, si yo considero estas fuerzas
son acciones en el miembro, pero igual son acciones internas. Ya. Muy bien, tiene sentido. Ya. Estas acciones que nosotros estamos colocando aquí también son acciones internas. ¿Ya? Veamos el signo que nos va a salir al final cuando calculemos esto, pero nosotros de entrada ya sabemos que esta carga P, ¿qué va a producir? Va a producir tensión, tensión y tensión. Entonces veamos qué signo nos sale estas acciones de acá, y con eso ya nos sacamos de dudas si estamos calculando acciones internas o acciones externas, ¿no? Si es que fuera acciones internas, ¿este sentido qué sería? ¿Positivo o negativo? Si es que nos saldría positivo, nos estaría diciendo que la barra está en compresión. Si es que yo calculando con estos sentidos, diciendo que estas son mis acciones internas, acuérdense el caso de que tenemos una barra, esta barra tiene una acción externa P, pero tiene unas acciones internas que responden a esa P, ¿no es cierto? Que serían estas de acá. Entonces estas acciones internas, si es que van hacia adentro, son positivas, las acciones internas. Las acciones externas, obviamente, si es que están empujando hacia afuera, son positivas. Entonces solo hagamos el cálculo y veamos cuál es el signo que nos sale en esta parte aquí. Estoy casi seguro que estas AEM nos van a salir negativas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si es que están hacia afuera, quiere decir que la barra está en compresión, ¿no es cierto? Es decir, si tengo esta barra y pongo una acción externa de compresión, ¿cómo es mi acción interna? Mi acción interna va a estar hacia afuera, como en este caso, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta. Estamos calculando acciones internas, pero fíjense que yo he tomado este sentido como positivo, tomé el sentido hacia afuera como positivo. Ustedes pueden tomarle hacia afuera o pueden tomarle hacia adentro. Es más, si ustedes le calculan con el sentido hacia adentro, capaz que nos sale ya directo el signo positivo. Pero ahorita vamos a calcular y vamos a ver qué signo nos va a salir. ¿De acuerdo? Veamos esta parte, la pasamos. Muy bien, entonces recordemos cuál es la ecuación que vamos a resolver. No hay que saberla de memoria, es parte de la anterior. Por ejemplo, AD es igual a ADL más rigidez por desplazamiento. Deme abriendo, por favor. La siguiente sería, en lugar de las acciones correspondientes a los grados de libertad, ahora van a ser las acciones correspondientes a las que yo quiero calcular, que serían estas acciones de miembro. Entonces vendrían a ser AM es igual a AML más AMD por D, en donde yo ya conozco esto y puedo calcular esta y esta. Entonces vamos a comenzar a calcular la AML. Ya, las acciones AML, vamos a tener las siguientes. Copio esto. Ya, entonces lo primerito que vamos a hacer es fijar a la estructura. Estas AMLs es en la estructura fija y tenemos la acción AML1, tengo la acción AML2 y tengo la acción AML3. Muy bien, ahora
¿A qué se deben las AML? Se deben a cargas en el elemento. Entonces, nuevamente es de estructura fija. ¿Qué cargas tenemos en el elemento? En este caso, el peso propio. Entonces dibujemos nuestras, vamos a dibujar nuestras acciones por peso propio. Tenemos esta fuerza aquí. Tenemos esta fuerza acá. Tenemos esta fuerza acá. Tenemos esta fuerza acá, esta fuerza acá y esta fuerza acá. ¿Ya? Esta de aquí es sencillita, ¿no es cierto? Sabemos que es WL para 2 y esta es WL para 2. Acá teníamos W por 2L dividido para 2. W raíz de 2L 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 para 2. ¿Ya? Por ejemplo, AML2, ¿a qué vendría a ser igual? AML2, WL sobre 2, es igual a esta, ¿no es cierto? ¿A qué viene a ser igual a AML1? Aquí nosotros tenemos esta fuerza es la resultante, ¿no es cierto? Pero esa fuerza resultante se puede descomponer en una fuerza en este sentido y una componente en este sentido. Fíjense que el AML que yo quiero calcular tiene la inclinación de la barra. Entonces, yo tengo que encontrar la que es correspondiente. Esta de aquí, esta fuerza de acá, no es correspondiente a la de aquí. Pero la componente de esta fuerza es correspondiente a la AML1. Voy a ponerle un poquito más arriba a esto para que se vea. Esto de aquí es W raíz de 2L dividido para 2. Lo mismo voy a hacer acá. W raíz de 2L dividido para 2. ¿Ya? Entonces esta fuerza de aquí, que va a ser similar a la de acá, ¿no? Miren, esto de acá. Solo identifiquemos los ángulos para estar claros qué es lo que vamos a hacer. Este es el ángulo alfa y este es el ángulo alfa. Este es alfa. Y este es alfa, ¿no es cierto? Que en este caso es 45, ¿no? El alfa de acá, bueno, pongámosle ángulos mejor. Este pongámosle ya con valor 45 y este pongámosle con valor 45. Este vale 45. Este vale 45. Como yo sé que ese vale 45, este de acá también vale 45. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar este valor de acá que va a ser igual a este valor de acá, que vendría a ser a la hipotenusa por el seno o coseno de 45, que sale lo mismo, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar la hipotenusa W raíz de 2L para 2, multiplicado, en este caso sería por el seno de 45, y encontré la componente que es correspondiente a AML1 y AML3. ¿Sí está claro eso? Esto de aquí me pueden por favor ayudar a verificar. Yo tengo que debe salir igual a W raíz de 2L. Ah, no, dejémosle ahí, de esta forma.
Sí, sí, aquí va a quedar esto W L sobre 2. Exactamente. Y entonces tengan un poquito de cuidado aquí en la parte de armaduras. Las acciones de miembro están alineadas a la barra. Ese es el único inconveniente. Las acciones de miembro están alineadas a la barra, mientras que las acciones de empotramiento que ustedes calculan son verticales, ¿no? Son verticales. Entonces necesitamos encontrar la componente de esa fuerza. Necesitamos encontrar la componente que está alineada hacia la barra. ¿Estamos de acuerdo con esta parte? ¿Alguna duda con esta parte de aquí? Es el único detallito adicional que hay que tenerle en mente. Listo, entonces ya podemos calcular nuestro vector AML. AML vendría a ser igual a... ¿Cuánto vale mi AML1? Vale WL para 2. WL para 2. ¿Cuánto vale mi AML2? Vale también WL para 2. ¿Y cuánto vale mi AML3? También vale WL para 2. Y ahí está el vector que necesitábamos para nuestro cálculo. ¿Está clara esta parte? Muy bien, ahora nos toca encontrar nuestro AMD, que vendrían a ser acciones en la estructura fija. ¿En dónde? En las acciones de miembro que quiero encontrar. ¿Debido a qué? Debido a desplazamientos unitarios, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso. Muy bien, subimos esta parte de aquí. Aquí solo anotemos con rojo las que nos interesan para que quede más claro. Me interesa esta fuerza de acá. Me interesa esta fuerza de acá. Y me interesa esta fuerza de acá. Ya, ahora vamos a ver la AMD. Entonces copiemos nuevamente esta estructura. Ahora son igual acciones de empotramiento, pero ahora son debido a desplazamientos unitarios. Entonces yo quiero la AM de 1, la AM de 2 y la AM de 3. Bien, vamos a hacer vamos a darle nuestro desplazamiento unitario. Y vamos a trazar nuestras barras deformadas.
Y ya, aquí hay dos formas de calcular. Veamos solo la más sencilla. La más sencilla sería recordar que damos un desplazamiento vertical y qué es lo que produce en cuanto a la fuerza axial. Ya no nos enfoquemos en las componentes. En este caso nos interesa saber cuál es esta fuerza axial aquí. Pongámosle con un color diferente. Esta es la fuerza axial de la barra y de la izquierda. Esta es la fuerza axial de la barra de la derecha. Y esta es la fuerza axial de la barra del centro. Vamos a mover todo esto un poco más abajo. Tenemos una fórmula ya directa para las fuerzas axiales, no las componentes. Sí, ¿no es cierto? Estas vendrían a ser igual, por ejemplo, es igual a la rigidez axial, a E, sobre la longitud, que es la raíz de 2L, y eso multiplicado por el seno del ángulo, seno de 45, ¿no es cierto? En el caso de la izquierda. En el caso de la déjenme mover esto un poco para acá. Este es en un caso. En el otro caso es lo mismo. Sería rigidez axial dividido para la longitud, es raíz de 2L, y eso multiplicado por el seno del ángulo, seno de 45. Acá es lo mismo, es AE sobre L, en este caso es L, y esto multiplicado por seno de 90. Y ahí tenemos las tres fuerzas. Fíjense que en el caso anterior, cuando estábamos calculando los coeficientes de rigidez, no nos enfocábamos en las fuerzas axiales, sino que nos enfocábamos en las componentes. Entonces, para cuando ustedes tengan que resolver armaduras, ustedes tienen que saber qué están dibujando, si están dibujando la fuerza axial o si están dibujando la componente, si necesitan la componente o si necesitan la fuerza axial. ¿Ya? Entonces, para el cálculo de coeficientes de rigidez necesitamos las componentes. Para el caso de acciones de miembro necesitamos las fuerzas axiales. Entonces ahora vamos a encontrar nuestro AMD1, AM2, nuestro vector AMD. AMD, que está constituido por AMD1, AMD2, AMD3. Todos estos debido al grado de libertad 1, ¿no es cierto? Lo mismo era en el de acá. Todos estos eran debido al grado de libertad 1. Recuerden que en este caso tenemos únicamente un grado de libertad. Si hubiera... no, aquí no es grado de libertad 1. Solo en el de AMD es grado de libertad 1. Esto es debido a las cargas externas. Casi nos confundimos. El AML es únicamente debido a las cargas externas. No tiene nada que ver con los grados de libertad. El AMD, efectivamente damos un grado de libertad de 1 igual a 1. Y ahí encontramos las acciones. Si hubiera un segundo grado de libertad, diéramos de 2 igual a 1 y encontramos un segundo, una segunda columna. Pongámosle con corchetes para recordar que esto es una matriz, pero en este caso ha salido una matriz de 3 filas por una columna. Esto nos va a dar igual a ya, entonces por ejemplo aquí sabemos que seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, entonces nos va a quedar AE sobre 2L, ¿no es cierto? Aquí vamos a reemplazar en lugar de seno de 45 raíz de 2 sobre 2 y nos va a quedar los siguientes valores. AMD1, este de aquí, es este valor de acá. Esto sería AE sobre 2L. AMD2 es esta de acá.
que vendría a ser igual a AE sobre L. Seno de 90 igual a 1. Y esta de aquí, AM de 3, es esta de aquí, que vendría a ser nuevamente AE sobre 2L. Esta de aquí es correspondiente a esta de aquí. Esta de acá es correspondiente a esta de aquí y este de acá es correspondiente a este de acá. De igual forma aquí viene AM de 1, AM de 2 y AM de 3. ¿Alguna duda con esa parte? Si no, avanzamos. Muy bien, entonces ya tenemos todos los elementos para calcular nuestra AM. Vendría a ser AML más AMD y eso lo multiplicamos por los desplazamientos que tenemos. Esta parte les voy a mandar a que ustedes verifiquen, que hagan los cálculos respectivos, pero debe salirles lo siguiente. Luego de operar este vector que tenemos multiplicado por esta matriz que tenemos multiplicado por este vector que conocemos, nos va a salir lo siguiente: 0.293p menos 0.061 WL, 0.586p menos 0.621 WL, 0.293p menos 0.061 WL. Listo. Me parece que con esto ya hemos acabado todo lo que debíamos revisar de la parte de armaduras. Creo que sí sería conveniente tener una clase más con un ejercicio. Y de ahí nos quedarían 2 semanas más de clase, ¿no? En esas 2 semanas más de clase, yo creo que sí alcanzamos a topar los otros temas. Entonces, la próxima clase, igual vamos a hacer un ejercicio de armaduras. Si es que lo terminamos rápido, podríamos avanzar a un ejercicio más de vigas, si es que fuese el caso, si es que están interesados. Si no, podemos hacer únicamente un ejercicio de armaduras y terminar la clase temprano. Listo, si es que existe alguna duda, si no, podemos dar por finalizada la clase del día de hoy. Díganos. Si la carga W se la toma como P sobre L, el valor de AM2 quedaría negativo y los separados positivos. ¿Cómo se interpreta eso? Sobre PL igual a P.
P sobre L. Porque la de la mitad sería contrario. Sí, incluso eso quiero revisarle para la clase de mañana. Fíjense en esta parte. Quiero entender bien si es que estas acciones de miembro que estamos calculando aquí son acciones internas o son acciones externas, porque dependiendo de eso va a salirnos el signo. Deberían salirnos que están en tensión, ¿no es cierto? Pero aquí nos está saliendo positivo. Piénsele que el W vale 0. Pensemos que hicimos el ejercicio considerando una carga uniformemente distribuida, que no consideramos el peso propio. Si no consideramos el peso propio, es la misma solución, pero con W igual a 0. ¿Cierto? Entonces, todas salen positivas. Entonces, esta solución, cuando hacemos la solución con el método de la rigidez, estas acciones que nosotros estamos calculando son acciones externas. ¿Ya? Porque nos salieron los signos positivos y nosotros sabemos que debido a una carga que está aplicada hacia arriba tiene que salirnos una tensión en las 3 barras. Entonces piensen que esto de aquí es 0. Es buena la pregunta que nos hizo Steven Kenneth. Entonces Kenneth dice, bueno, ¿qué pasa si el peso propio le consideramos como P sobre L? El W le consideramos como P sobre L. Entonces aquí nos quedaría esta nos quedaría positiva, esta nos quedaría negativa y esta nos quedaría positiva. ¿Ya? Entonces se entendería que el peso propio, ¿qué es lo que produce en la barra el peso propio? Va a producir compresión de la barra. ¿Qué produce la carga P? Produce tensión de la barra. Entonces todo depende entre la relación de la tensión versus el peso propio. Si es que la tensión que me produce la barra, la carga P, es mayor que la compresión que me produce el peso propio, nos va a salir la fuerza en tensión. Pero si la compresión que me produce el peso propio es mayor que la fuerza P aplicada, la tensión que nos produce la fuerza P aplicada, entonces la barra va a estar en compresión. Que sería, en este caso, si nosotros le aplicamos un W igual a P sobre L. La primera estaría en tensión, la segunda estaría en compresión y la tercera estaría en tensión. Esa sería la explicación. Pero estamos viendo en este momento que estas cargas que estamos calculando AM, en el caso de armaduras, son las acciones externas. Es decir, que estamos considerando que esta fuerza hacia afuera es positiva, nos va a producir una tensión. Esta fuerza hacia afuera es positiva, nos va a producir una tensión. Y esta fuerza hacia afuera es positiva, porque son cargas externas las que estamos solucionando en este problema. Nos damos cuenta de eso una vez que ya calculamos los signos, ¿no? Miren, salen positivos. Listo, con eso sí. ¿Alguna pregunta más? No. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.